La teoría sintética de la evolución considera tres elementos como la base del proceso evolutivo: la variación, la selección natural y el aislamiento reproductivo. En cada población existen algunos individuos con diferentes características. Aquellas características que ayudan al organismo a sobrevivir y adaptarse al medio son seleccionadas. De esta manera, la selección natural dirige el cambio de los organismos a lo largo del tiempo. La teoría sintética de la evolución explica el cambio y el origen de nuevas especies. Los organismos se agrupan en especies. Las especies, a través del tiempo, van cambiando en sus características hasta formar nuevas especies. Para comprender el proceso de formación de las especies, es conveniente aclarar de qué manera se reconocen a los individuos que forman a una especie. Aunque en la naturaleza existen muchas especies, podemos distinguir unas de otras por sus características. Por ejemplo, cuando vemos gallinas, decimos que pertenecen a una especie porque presentan las mismas características. Aunque algunos individuos presentan variación, por ejemplo, en el color del plumaje, sabemos que son miembros de una misma especie. Si observamos a otras aves como las palomas, podemos distinguirlas fácilmente de las gallinas. Esto se debe a que podemos distinguir sus características particulares. Podemos determinar que entre las aves existen muchas especies porque viven en diferentes ambientes. Por su tamaño, por el color de sus plumas, por la forma y tamaño del pico, por su tipo de alimentación, por su forma de cantar, o por la forma de cortejar a su pareja. Todas estas características son consideradas para distinguir a cada especie. Así podemos hablar de especies taxonómicas si las distinguimos considerando sus características morfológicas y funcionales. Podemos afirmar que todos los organismos que existen sobre la Tierra forman parte de alguna especie y una manera de identificar a cada una es de acuerdo a sus características. Pero, ¿cómo se forman las nuevas especies? Al proceso de formación de nuevas especies
se le conoce como especiación. La especiación puede ocurrir por la presencia de barreras geográficas. Esto sucede cuando los organismos de una misma especie se separan o aíslan por ríos, océanos o cordilleras. Si una población de aves que vive en el continente se va a una isla, entonces se adapta a las condiciones ambientales del lugar. De esta manera, algunas de sus características se modifican y seleccionan. así, al paso del tiempo, las poblaciones separadas forman nuevas especies. Como los organismos no están en contacto por la barrera geográfica, no pueden reproducirse entre ellos, entonces se puede formar una nueva especie. Otra forma de especiación ocurre cuando se forman dos especies distintas en una misma región. Este tipo de especiación sucede si entre los individuos se presentan diferencias en el comportamiento o en la anatomía. Entonces, se separan los individuos en dos nuevas especies que no se reproducen entre sí, aunque vivan en el mismo lugar. Existen algunas especies que no son fáciles de distinguir, ya que presentan características morfológicas muy parecidas como estas plantas. O algunas especies de moscas. También estas especies de aves son prácticamente indistinguibles. Para superar la dificultad de reconocer a los organismos de una especie, sabemos que sus integrantes pueden reproducirse entre sí, pero no con los de otra especie. De esta forma, aunque los organismos sean parecidos, se separan en especies distintas cuando no se pueden reproducir entre ellos, es decir, están aislados reproductivamente. En el caso de organismos que viven en lugares separados, no se da la reproducción por estar alejados unos de otros. Sin embargo, podemos saber que pertenecen a la misma especie, ya que sí se pueden reproducir entre ellos cuando desaparece la barrera. El concepto de especie que se establece con base en el aislamiento reproductivo se conoce como especie biológica. Podemos encontrar varios factores que impiden la reproducción entre las especies, como la geografía, la anatomía o la esterilidad de los híbridos. El aislamiento geográfico se presenta cuando los organismos viven en áreas distintas. En otros casos existe una imposibilidad física para la reproducción por diferencias en su anatomía. Cuando se llegan a reproducir organismos de diferentes especies, sus descendientes llamados híbridos generalmente son estériles. Todos estos factores son conocidos como mecanismos de aislamiento reproductivo.
En esta ocasión hemos visto uno de los procesos más interesantes de la evolución orgánica, el origen de nuevas especies. Para comprenderlo mejor, vimos que el concepto de especie no solo nos facilita clasificar y estudiar a los organismos, sino que constituye una separación real. La especie biológica está delimitada por el aislamiento reproductivo. Podemos saber que una especie es diferente de otra si entre ellas no ocurre la reproducción. Generalmente podemos diferenciar a una especie de otra considerando sus características morfológicas. Cuando nos basamos en estas características, utilizamos el concepto de especie taxonómica. Existen dos formas generales de especiación. Cuando existen barreras geográficas, los organismos se adaptan a diferentes ambientes. Mientras que la especiación sin barreras se da en un mismo lugar.